Pablo, antes de entrar nuevamente en el tema económico, quería que nos dijeras un poco entre telones, ¿qué sientes tú sobre la salida de Ramón Guillermo Abeledo de la presidencia de la MUD? Él está proponiendo que se vuelva a construir bajo algunos parámetros de integridad, de honestidad, dejó dicho dos o tres cositas bastante interesantes como para que se le dé solidez, pero ¿qué está pasando allá adentro? Si se está eligiendo a alguien, ¿va a venir una encerrona? ¿Creen que va a haber humo blanco? Mira, yo te confieso que yo participo poco en las reuniones de la MUD y no conozco demasiados detalles. Lo que sí siento es que la salida de Ramón Guillermo es una pérdida importante, porque Ramón Guillermo es un tipo con unas condiciones morales, personales, políticas, intelectuales, que no se consigue en el supermercado, ¿no? Es una cosa, es una persona además que yo creo que tiene una valía muy grande. Yo creo que el país ha venido desde hace 15 años en una confrontación entre los líderes del gobierno y los líderes de la oposición, completamente absurda, y en buena medida esa confrontación es la que nos ha llevado a la crisis que tenemos en este momento. Porque el país no puede funcionar cuando lo que hay es una confrontación permanente política, y lo vemos en la Asamblea Nacional, una institución tan importante como esa, convertida en un ring de boxeo, que ni los electores del oficialismo votaron por ellos, ni los electores de la oposición que votaron por nosotros, nos eligieron para que convirtiéramos eso en un ring de boxeo, que al final no produce nada porque lo que está es en una confrontación permanente. En los últimos días hemos visto una suerte de confrontación ahora entre líderes de gobierno con líderes de gobierno y una suerte de disputa en la mesa que yo creo que no contribuye con el clima que tenemos que generar para resolver los problemas. Yo quiero ver un liderazgo político y sobre todo desde la oposición planteando propuestas para resolver los problemas de la gente. Y los problemas de la gente no están alrededor de una constituyente ni están alrededor de los temas políticos. El Estado de Derecho para mí es fundamental y la división de poderes, todas esas cosas son muy importantes, pero hoy el venezolano va al mercado y no le alcanza el sueldo para comprar la comida para la casa. Hoy tenemos muchachos que trabajan en un taller mecánico que dicen, bueno, este taller no está trabajando porque no tiene repuestos, me van a botar en cualquier momento. Hoy están cerrando plantas y esa es la situación económica del país en este momento. Tú vas a un centro comercial y están la mitad de las tiendas cerradas. No me importa tanto las tiendas cerradas. Ahí trabajan unos muchachos que están sin trabajo ahora y que no tienen oportunidades de tener un ingreso que les permita vivir con... El país tiene muchos problemas y los venezolanos tienen muchas angustias y yo creo que nosotros nos debemos abocar, dejar de lado las diferencias que podemos tener. Unos tienen una estrategia, otros tienen otra. ¿Qué importa? Vamos a poner esas diferencias de lado y vamos a poner los intereses del país por encima de los intereses particulares de cada quien. Yo creo que esa es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos construir una alternativa. Y yo siento que la oposición hace mucha oposición, pero no, mientras seguimos haciendo oposición y no nos convertimos en alternativa, vamos a seguir siendo oposición. Nosotros tenemos que dar el salto cualitativo de oposición a alternativa. Y para convertirnos en alternativa tenemos que proponer cosas, tenemos que hablar de los problemas. Y yo te quería plantear un tema que dejamos en el negro pasado, el tema de la energía eléctrica. Es un problema grave que tiene paralizada la economía. Nosotros el jueves, por cierto, tenemos un foro sobre ese tema, una mesa redonda, donde estamos invitando a expertos en materia de energía, gente que trabajó en Corpoelect, gente que sabe mucho de la materia, gente que está haciendo propuestas concretas para resolver un problema que es grave. El problema de la energía eléctrica yo creo que es el primer problema del país. Si no generamos energía suficiente, no es para las casas solamente de nosotros, es para que la industria pueda trabajar, para la producción. Yo te decía, tú consigues una hada madrina que con una varita mágica reactive todo el aparato productivo y no podemos producir un ladrillo, un tornillo más de lo que estamos produciendo porque no hay energía eléctrica. La energía eléctrica que tenemos es para producir lo que estamos produciendo hoy. Son temas importantes que yo creo que nosotros tenemos que abordar en una perspectiva de proposición para resolverlos. Hay otro tema que es bastante delicado, que es la venta de Citgo en partes o en su totalidad. Siempre se ha cuidado eso como la gallinita de los huevos de oro porque fue una estrategia que se montó en PDVSA para poder tener un mercado seguro en los Estados Unidos que a la final nos paga siempre chin lo que nosotros les vendemos. Pero Pablo, ¿qué se está haciendo en la Asamblea? ¿Se puede tomar esa decisión por parte del presidente o va a ser el PSUV que va a decidir si vendemos Citgo, qué se va a vender y a dónde va a ir el destino? ¿Un diputado de la Asamblea puede discutir o tiene el derecho de hacerlo o no? Pero claro que sí, eso tendría que ir a la Asamblea. Pero tú estás dando un tema muy importante. Este gobierno es insaciable en materia de recursos. Ha tenido una renta petrolera, una lluvia de petroleras gigantesca. Y a eso le ha sumado un endeudamiento muy grande. Con todos esos recursos, el gobierno hoy no le son suficientes.
Y si tú le metes más recursos, tampoco le van a ser suficientes si tú no desarrollas una política que haga que la economía crezca y produzca. Tú tienes hoy, por ejemplo, empresas básicas de Guayana. Las empresas básicas de Guayana, Sidor producía 4,5 millones de toneladas de acero. Hoy está produciendo 1,5 millones, un tercio de su capacidad. Todas las empresas básicas están produciendo un tercio de su capacidad. Las empresas básicas exportaban hierro, aluminio y acero. Hoy estamos importando materia prima para que esas empresas produzcan. O sea, esas empresas que tendrían que estarle dando divisas al país, le están pidiendo divisas al gobierno para importar cosas que tenemos en Venezuela. Si nosotros no corregimos eso, y entonces pretendemos, como no tenemos suficientes recursos, vamos a vender Citgo, pues nos vamos a gastar los reales de Citgo, los vamos a meter en un barril sin fondo y se acabó Citgo. Y esa empresa que nos produce una renta importante y nos produce unos beneficios muy grandes porque tenemos donde colocar el petróleo en muchísimos mercados, se nos acaba. Lo mismo con el fondo chino. Nosotros tenemos 56,000 millones de dólares. Si los metemos en este barril sin fondo, pues perdemos esos recursos y después lo que tenemos es que pagar. Esos 56,000 millones de dólares, esos reales bien invertidos, Citgo no lo quiero ni tocar. Para mí Citgo es intocable. Para mí, vender Citgo para mí es traición a la patria. Es poner al país en una situación muy complicada de cara al futuro, que este gobierno no tiene derecho a hacerlo, porque necesita más recursos de los que ya tiene para meterlos en este barril sin fondo. El fondo chino, por ejemplo, que es un endeudamiento que está adquiriendo el país, que se viene pagando con petróleo, que no es una mala idea en su concepción, yo creo que todo lo contrario, yo creo que es una buena idea. Ahora, si tú agarras esos 56,000 millones de dólares en lugar de invertirlos en hacer una cementera, porque expropiaste las industrias de cemento, que las debiste haber dejado en manos privadas porque producían cemento para todo el mundo. Si tú agarras esos 56,000 millones y los inviertes, por ejemplo, en las plantas de mejoramiento del petróleo en la faja petrolífera del Orinoco para poder aumentar la producción petrolera en Venezuela. Importante señalar un detalle. El petróleo que nosotros tenemos, que es la mayor reserva mundial probada, es un petróleo extrapesado que requiere un mejoramiento para poderlo vender en el exterior. Nadie te lo compra como está. Esas plantas de mejoramiento cuestan una fortuna, es una inversión importante. Ahora, esos 56,000 millones de dólares se hubieran invertido en unas plantas mejoradoras del petróleo de la faja petrolífera y hoy le estaríamos pagando a China con el petróleo producido por su propia inversión. No tendríamos que invertir un bolívar de los nuestros. Es decir, estaríamos pagándole con lo que produjimos con su propia inversión. Mira, me queda un minutico, pero Pablo, yo lo que quería es, como tú estás tan interesado en el tema social, cómo evitar, que nuestros amigos televidentes, cómo evitar con todas estas medidas que se suenan a paquete, huelen a paquete, no puede ser otra cosa, cómo ese aumento de la gasolina, cómo esa inflación que nos está comiendo, cómo ese desabastecimiento, sentimos que estamos en el ambiente del 92, cómo evitar que tengamos un enfrentamiento social o que la gente tenga ese shock en su bolsillo. Mira, lamentablemente la situación económica obliga a tomar medidas que tienen un costo social, que tienen un costo sobre todo para los que pertenecemos a la clase media y a los sectores populares. El que tiene muchos recursos pues tiene como defenderse de alguna manera de la inflación, tiene ahorros en divisas afuera, pero la clase media y los sectores populares que vivimos del salario que ganamos, vamos a sufrir las consecuencias de un programa de ajustes que viene, es inevitable. Lo va a hacer este gobierno o lo hará otro que venga después de este. Ahora, ese programa de ajuste, si se hace bien y se hace ya, y se establecen políticas públicas eficientes, bien llevadas, pueden mitigar muchísimo los costos que para nosotros van a tener esas medidas. Y yo creo que aquí lo que el gobierno tiene que hacer es actuar con responsabilidad, que no lo está haciendo en este momento, y yo lo que quiero es que lo haga, porque no ganamos nada con que este país se termine de hundir y que la crisis económica se profundice, perdemos todos. Yo siempre pongo el símil, el Venezuela es un gran barco donde estamos todos montados. A mí no me gusta el capitán del barco, yo quiero cambiar el capitán, pero yo no me voy a ir al fondo del barco a abrirle huecos al barco para que se hunda. Aquí estoy yo, está mi familia, estamos 30 millones de venezolanos, aquí está toda la gente que yo quiero. Te felicito por tu posición, pero Pablo, que te consideraron para ser presidente de la MUD. No, por ahí oí tu nombre sonar. No creo que lo vayan a considerar. Está bien, saluda a tu papá, a tu mamá y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y mándanos a algunos de estos expertos de las conclusiones que tengas de esa mesa de qué se va a hacer con la electricidad. Y te invito, vamos a estar a las 10 de la mañana en el IFEDEC, un foro bien interesante. Estamos haciéndolo con cada una de las materias, cada una de las áreas que requieren atención, reuniendo gente que está trabajando en propuestas para resolver los problemas del país. Muchísimas gracias, Pedro Pablo Fernández.